ante todo quiero agradecer la presencia de todos. Hoy estamos haciendo esta presentación formal después de mucho tiempo, después de un año de atrasarse, de vuelta en este establecimiento. Ale fue profe del establecimiento por varios años, más de 2 años. Y bueno, volver acá después de 2 años y cuando hablamos con esto sepan disculpar. La elección de este club se recuperó el domingo y bueno, y aprovechamos el espacio para que Ale pueda dar este lanzamiento tan importante para él como para muchos que lo siguen a él en su segundo libro, Tiempos Violentos, y está muy bueno que el primero que a César lo de César. Está muy bueno que él se siente identificado acá, un espacio donde él forma parte ahora y donde les abren las puertas siempre a todo otro espacio para presentación de libros y un montón de cuestiones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta todo el aspecto cultural y social que demanda una sociedad de momento. Así que bueno, gracias a todos por estar y bueno, ahora voy a dar la palabra a Ale, que es un orgullo tenerlo acá lanzando este libro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir, todos y todas, más todas que todos. Y bueno, lo cierto es que el primer libro, como ya muchos tienen en su poder, es un libro que fue como una catarsis, era una tesis de maestría que se transformó en un libro, por eso tiene un lenguaje tan complejo y comprensible y pronto se viene la segunda reedición de eso. Y trataba de buscar un poco cuando a uno lo chicanean, no, bueno, vos qué harías en tal caso, viste uno que está en política o que piensa la política. Estos libros tienen la temática de la filosofía política, que lo que busca la filosofía política es pensar si el buen gobierno es posible, ¿no? ¿Cómo sería ese buen gobierno? Nosotros somos idealistas, somos optimistas en pensar que sí existe un buen gobierno y que la política no es ese juego de azar o ese juego de corrupción y de mentiras que nos quieren hacer creer. Aquellos que estudiamos ciencia política sabemos que nosotros no estudiamos cómo estafar a la gente. Eso lo puede hacer otra persona que acceda a la presidencia y utilizar esa función para generar alguna estafa, pero en cierto sentido lo que nosotros pensamos que la política es una forma noble de organizar a la sociedad y es la forma en la cual la sociedad se piensa conscientemente, se organiza para lograr un objetivo. El objetivo es el vivir bien, ¿no? Ese es el buen vivir, es el objetivo de la política. Para eso nace la política y para eso existe, ¿no? Entonces, el primer libro buscaba articular un concepto de justicia social asociado al liberalismo que tiene que ver con esto de cómo hacer para que la mayor cantidad de gente posible pueda vivir de la mejor forma posible, y después también ir recabando la historia, que ese también es el segundo compilado de trabajos de filosofía política, que es Tiempos Violentos, que es, bueno, efectivamente, ¿por qué no pasa esto de que si todos estamos de acuerdo en que queremos vivir bien, si todos tiramos para el mismo lado, si somos muchísimos los que trabajamos día a día para que el país salga adelante, para que los chicos tengan una buena crianza, para que los ancianos tengan una buena calidad de vida, para que todos trabajemos en condiciones dignas, es decir, lo que todos consideramos como el buen vivir, ¿por qué no se da, no? Entonces ahí está este segundo libro que tiene que ver con el concepto de tiempo, el concepto de ciclo, y decir que así como empezar a recopilar pensadores antiguos, muy antiguos. El primero de ellos es Maquiavelo, que es una persona, un pensador al cual este libro trata de reivindicarlo en su mejor luz, porque va a ser un pensador republicano, es un pensador que piensa la lógica de la política desde, hay una teoría que se llama la antiflosis, ¿no? Que empieza con Polibio y que todos habremos estudiado por ahí en la escuela, en política y ciudadanía, o en la facultad, que es que los antiguos pensaban que todas las formas de gobierno se degradaban. Existía la corrupción y la corrupción lo que va a hacer es degradar cada una de las formas de gobierno. De una monarquía se pasa a una oligarquía, de una oligarquía se pasa a una democracia, etcétera, etcétera. Pero la constante es la degradación de las formas de gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué la política genera la corrupción, ¿no? Es el gran eje del debate. Y efectivamente, ¿por qué? Por la naturaleza humana. Y es ahí donde encontramos una de las cuestiones, ¿no?
¿Cómo hacemos? Ese fue el gran tema de Platón, que es otro de los artículos del libro, que es ¿cómo hacemos para que los mejores o las mejores almas, como él decía, ¿no? Que si ustedes se acuerdan en los Juegos Olímpicos nosotros competimos por 3 tipos de premios, ¿no? La medalla de bronce, la medalla de plata y la medalla de oro. Eso es un simbolismo de los griegos de lo que son las 3 almas, los 3 tipos de almas que existen. Las almas forjadas en bronce, que son la de la mayoría de la gente, de la del comerciante, la del artesano, la de las personas comunes, la de la mayoría de las personas. Después están las almas forjadas en plata, esta es una teoría de los metales, que son los guerreros y los guardianes, los soldados, etc. Todas las personas que dan la vida a través de la valentía, por el cuidado de los muchos. Y después están las almas forjadas en oro, que son las de los filósofos, ¿no? Que son esas, cuando Platón habla de las mejores naturalezas, está hablando de esas personas cuyas almas están forjadas en oro y que son capaces de alcanzar el concepto de bien, ¿no? El concepto de bien es algo que se alcanza a través de la educación. Por eso Platón funda algo que se llama la academia, que es una escuela en donde él va a enseñar. Platón, una de las novedades que va a hacer es no va a cobrar por esa educación, uno de los pioneros de la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Lo que va a hacer es establecer exámenes para ver quiénes son aquellas personas capaces de recibir esa instrucción y de poder, a través de los diálogos, que esos son los libros que nos llegan ahora de filosofía clásica, a través de esos diálogos, a través de la mayéutica, es decir, buscar a través de la pregunta, a través de ir interrogando sobre los saberes de la gente, que aquello que decía Sócrates, que solo sé que no sé nada, ¿no? Que todo lo que nosotros pensamos está basado en la opinión. Y que la búsqueda de la verdad es la búsqueda de esta idea de bien. ¿Y qué va a decir Sócrates? Bueno, un poco también lo que después recopila Jesús, que va a decir que justicia no es hacer bien a los buenos y malos a los malos, sino cuál es tu mérito, ¿no? En eso, si vos solamente haces el bien con la gente que hace bien, sino que justicia es dar lo correcto, lo que cada uno se merece. Cada uno se merece el bien, ¿no? Y eso tiene que ver con la transmutación de la energía, ¿no? Si uno, ¿qué es lo que no vimos? No sé si vieron la entrevista del presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania, en donde se lo lleva, se lo pone enfrente de una jaula de leones al presidente de Ucrania y se lo humilla de arriba abajo, ¿no? Para hacer firmar un trato humillante para su pueblo. Entonces, ese tipo de cuestiones están muy alejadas de la idea de bien porque es una extorsión hacia los poderosos, ¿no? Y Platón va a decir que eso es lo que termina degradando, ¿no? Eso termina degradando lo que vemos en la actualidad, que es la democracia degradada a una plutocracia, que es la democracia, que es el gobierno de los ricos, ¿no? Y hasta se está hablando ahora de que ya el capitalismo pasa a un tecnofeudalismo, ¿no? Entonces, esa degradación que se da tiene como punto de partida que los mejores no están en los lugares de poder, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Platón? De que efectivamente lo que hay que hacer con esas personas es que estudien, pero en algún momento bajen al barro de la historia, ¿no? Que esas personas se comprometan y estén a la altura de los tiempos, ¿no? Lo que sería el tiempo, lo que Hegel va a llamar el espíritu del tiempo, que es entender cómo funciona el mundo, hacia dónde va el mundo y en base a eso actuar, ¿no? Por eso, por ahí, cuando nos preguntamos nosotros qué hacemos frente a este tipo de representación, ¿no? ¿Por qué Milei es presidente? Y bueno, porque es el reflejo de una parte importante de la sociedad. ¿Cómo puede ser que una parte de la sociedad se refleje con eso? Bueno, ahí es donde tenemos que entender, no podemos decir, bueno, la gente es idiota. No, la gente no es idiota, ¿no? La gente se ve reflejada por un tipo de representación y en base a eso pasa lo que pasa con nuestro país, ¿no? ¿Cómo es posible que el octavo país en territorio, en que un país que alimenta a 300 millones de personas, esté en la constante crisis, ¿no? Nosotros desde que somos yo nací un poquito nada más, pero desde que tengo uso de memoria, la Argentina siempre o está en crisis o va camino a una crisis, ¿no? Somos capaz que a veces la marea baja un poco por debajo del nivel de la nariz, pero siempre estamos ahí con el agua al cogote, ¿no? ¿Y cómo puede ser que un país no pueda despegar nunca, como la Argentina? Entonces, eso también es uno de los factores a tener en cuenta de qué es lo que nosotros tenemos
para el futuro. Y ahí va otro de los capítulos que es Immanuel Kant, que es como el más reciente de todos los que... Por eso el libro se llama Pensamientos clásicos para entender el presente. Es un pensador que va a decir que el ser humano no es un rejunte de pastorcitos que siembran la tierra y viven todos en comunidad, sino que la naturaleza humana tiene al factor violencia como motor del progreso, ¿no? El ser humano lo que va a hacer es a través de la naturaleza humana, a través de la guerra, lo que hace es crecer, evolucionar. Y que esa naturaleza va llevando al hombre a ser un ser civilizado, como lo es hoy en día, pero que es la razón, la cultura, el cultivo de la razón, lo que va a hacer que todos nosotros después nos pongamos de acuerdo en algún momento de la vida para hacer una sociedad pacífica, ¿no? Ese es el razonamiento de Kant, y va a decir que el progreso de la humanidad se da, o el progreso de las personas se da en el plano de la humanidad. Es imposible entenderlo si vemos a Trump, por ejemplo, extorsionando a un presidente que se están muriendo miles y miles de personas. Pero después con el diario del lunes, el día de mañana, veremos que todo fue un plan perfecto para, que ni siquiera el mismo Trump sabe, para que la humanidad evolucione a una nueva etapa, ¿no? Ese es el concepto de esperanza, va a decir. Nosotros podemos esperar que todo esto tenga un sentido, ¿no? Y eso tiene que ver también con todos los autores que son parte del libro. Tiene una constante que todos son fervientes cristianos, ¿no? Salvo Platón, que fue previo a Cristo. Pero lo cierto es eso, ¿no? De que aquellos que somos creyentes tenemos la esperanza de que la humanidad sea buena, ¿no? De que los niños puedan entender cómo funciona el mundo y que sean mejores que nosotros, ¿no? Siempre estamos pensando, lo escuchaba a mi papá también de chiquito, seguramente el de su papá, exclusivamente, diciendo que vos tenés que hacer que la sociedad mejore, ¿no? Siempre uno le tira la posta a la generación siguiente para que los errores del pasado no se vuelvan a cometer y que se pueda llegar a construir una sociedad que genere igualdad y que todos los chicos, compañeritos de Fausto, puedan crecer sanos, libres, fuertes y pensadores, y que puedan desarrollar también su creatividad, ¿no? Ustedes piensen que 2 de cada 3 compañeritos de Fausto viven en la pobreza, es decir, que tienen algún tipo de carencia, y de cada 10 compañeritos de Fausto, 2 tienen carencias extremas, ¿no? Y muchos de ellos no comen a la noche o no comen los hermanitos mayores. ¿Y qué sociedad se puede generar con eso? Biológicamente hablando, ya esos chicos crecen con carencias, con falencias, y si nosotros lo proyectamos de acá a 30 años, esa va a ser los jóvenes de mañana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que se plantea un libro que propone más preguntas que respuestas, pero que busca en esos pensadores del pasado la actualidad, ¿no? De esos pensamientos, y de decir que, bueno, efectivamente hay que pensar la política desde otro aspecto, desde el aspecto positivo, desde el aspecto crítico, y que un mundo mejor es posible.